y American Heart Association Stroke Council, además de Fellow de la Asociación Americana de Neurología, en que el día de hoy nos hablará sobre hemorragia subaracnoidea. Quería agradecer la asistencia de todos ustedes y, bueno, desearles que disfruten esta ponencia. Eh, no se olviden de poner sus preguntas en el chat para responderlas al final de la ponencia y nada, que se suscriban al canal de YouTube, que todas las semanas tendremos ponencias como esta, diferentes temas alrededor de la medicina. Ok, gracias, Salvador. Gracias por la invitación. Y yo creo que al final de la charla tenemos minutos para preguntas y respuestas, ¿no es así? Sí, tenemos unos 15 minutos. Perfecto. Gracias por la invitación y encantado de hablar en español con mis compatriotas por allá, por el Perú, por Lima. La invitación se me hizo para que conversemos de la hemorragia subaracnoidea, que es un tema muy interesante, muy apasionante para neurólogos, neurocirujanos especialmente, y para los neurointensivistas aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Comencemos con una revisión de cuán frecuente es esta enfermedad. Esas son preguntas que vienen frecuentemente en exámenes y en conversaciones clínicas, en hospitales y clínicas, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? Es trauma, traumatismo encefalocraneano, no es una ruptura de un aneurisma. La conversación que vamos a tener hoy día es en relación a la hemorragia subaracnoidea de causa aneurismal. No es traumática, es por ruptura de aneurismas cerebrales, ¿no? Esa es la conversación que vamos a tener. La hemorragia subaracnoidea de causa traumática es una entidad diferente, distinta, y tiene un tratamiento y un manejo completamente distinto de lo que vamos a conversar hoy día. O sea que hoy día hablamos de hemorragia subaracnoidea no traumática, secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales. Antes de que vayamos a la parte clínica, yo creo que es importante hablar un poco de la clasificación morfológica de aneurisma para poder entender de qué tipo de anormalidad estamos hablando. Y esto va a ser importante también porque tratamientos van a diferir bastante en cuanto a las características morfológicas del aneurisma que ha causado la hemorragia subaracnoidea. Ese es un gráfico de los 4 tipos más comunes de aneurismas. Ok. ¿Me escuchan todos? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Por favor, los demás muteen su micrófono para no Perfecto. interrumpir con la presentación. A la mano izquierda, y desafortunadamente yo no tengo un cursor aquí, Sí, doctor, sí puede activarlo un lado. arriba. ¿Está en PowerPoint actualmente? No, está en No, es PDF. Keynote, ya es un poco distinto. Oh. A ver, un momento. Si no, no hay problema, podemos ir conversando, no te preocupes. Aquí tenemos una gráfica de los 4 tipos más comunes de aneurismas cerebrales. A mi mano izquierda, creo que la misma de ustedes, ven al tipo de aneurisma que vamos a conversar durante esta siguiente hora. Es el aneurisma sacular. Y el aneurisma sacular es caracterizado porque la anatomía de ese aneurisma está definida por un cuello, el cuello del aneurisma, que creo que lo pueden ver en esta gráfica. Estoy hablando del aneurisma que está en la mano izquierda. Tiene un cuello y tiene un dome. El aneurisma, la estructura del aneurisma tiene las 3 láminas de la estructura del vaso de origen. La lámina adventicia, la lámina media y la lámina íntima. Las 3 láminas conforman el aneurisma. Y ese es el aneurisma sacular, generalmente en bifurcaciones de arterias. Lo que sí puede anotarlo, perdón, arriba le debe salir ver opciones. Sí estaba jugando con eso más temprano, pero no me estaba funcionando. Anotar, ¿no? Anotar y en ratón o cursor. En opciones, Sí, pero mi cursor no me deja. ¿no? Ok, bueno. No lo veo. Yeah. Está bien, creo que podemos hacerlo sin esto. Si no, también puedo... déjame ver. Ya no sé cómo puedo cerrar ese menú ahora.
Pero todavía pueden ver el slide, ¿no? Sí, doctor, sí podemos verlo. A la mano derecha del aneurisma saccular pueden ver el aneurisma fusiforme, que no tiene un cuello y es una distensión del vaso en general en el eje longitudinal. La constitución de las paredes del aneurisma es igual que del vaso madre y no tiene un cuello, como ustedes pueden ver claramente. Es una distensión de la estructura vascular per se. Tenemos a la derecha del aneurisma fusiforme el aneurisma disecante o disección vascular. Y es un poco distinta de los otros tipos de aneurismas que acabamos de discutir porque la lámina íntima es la que se ha lacerado, se ha dañado y sangre se distribuye entre esa lámina y el resto de la estructura del vaso. Por eso que pueden ver que en ese gráfico tenemos la lámina media y la lámina adventicia creando un espacio con la lámina íntima, que es donde el coágulo, el trombo o el flujo sanguíneo se dirige formando este tipo de aneurisma. Pero estos tres tipos de aneurisma que acabamos de hablar, saccular, fusiforme y disección o disectante, son lo que llamamos aneurismas reales, sencillamente porque la estructura del aneurisma está constituida por lo menos por dos láminas normales de la anatomía de la estructura vascular. A la mano derecha ven lo que se llama acá aneurisma falso, o false aneurysm. Es generalmente resultado de perforación durante un procedimiento endovascular. Cuando el catéter, por ejemplo, para angiografías cerebrales, ustedes deben saber que usamos catéteres endovasculares, el catéter puede perforar el vaso y puede perforar la lámina íntima, la lámina media, y vemos que sangre se empieza a circular entre la adventicia y el resto de la estructura vascular. Es una situación muy precaria porque esa lámina adventicia no puede tolerar mucha presión y ese aneurisma puede romperse en cualquier momento. Hago esta distinción sencillamente porque ustedes van a escuchar estos tipos de nombres, van a escucharlos en clases de neurología, neurocirugía, y pueden ser preguntas de examen también, ¿no? Aneurismas saculares, fusiformes, disectantes o disecciones vasculares y aneurismas falsos, ¿no? Y las preguntas también son cuáles son los aneurismas reales o verdaderos y cuáles son aneurismas falsos, ¿no? Creo que no puedo avanzar ahora. Si no, quite la opción de compartir pantalla y vuelva a ponerla, pero esta vez desde escritorio, doctor. Así todo lo que aparezca en su computadora puede ser visto por nosotros. Contigo no veo. Perfecto. A ver. Lo bueno. ¿Están viendo algo o no ven nada? Ahorita vemos su rostro. Cuando ponga compartir pantalla, no elija un programa en sí, sino la primera opción, que es la opción de escritorio. Ok. Que le da más libertad. Tengo que conectarme con Zoom de nuevo, ¿no? Sí, doctor. Aquí en el botón verde del medio de la barra inferior. Pero yo no veo el botón verde, desafortunadamente. Abajo, ¿no? Extraño. Ahí sí, ok. Perfecto. Listo. ¿Lo ven ahora? ¿Lo pueden ver? No, doctor, todavía. Mm. ¿O sí? ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí, doctor. Perfecto. Creo que lo dejamos así nomás. Perfecto. Ok. Ese es otro gráfico de una manera tridimensional para ver el aneurisma saccular que acabamos de hablar con el cuello y con el dome, y el aneurisma fusiforme, que es una distensión difusa de la estructura vascular. En resumen, hemos hablado de aneurismas saculares, de la anatomía de aneurismas saculares que generalmente se generan en las bifurcaciones arteriales en el cerebro o en cualquier otra parte del organismo. Aneurismas fusiformes y aneurismas de disección arterial, que generalmente son espontáneos, a veces resultados de trauma. Y los pseudoaneurismas, que más frecuentemente son relacionados con trauma, como hemos podido hablar. Lo único que no habíamos hablado son aneurismas micóticos, que también van a escuchar en clases, especialmente durante la conversación en relación a endocarditis bacteriana. Aneurismas micóticos son el resultado de infecciones
de la estructura vascular. Por ejemplo, imagínense, endocarditis bacteriana es un estado de bacteremia que cuando el material infeccioso se localiza en las arterias cerebrales distales, pueden infectar la pared vascular y puede hacerla más propensa para que se distenga, se dilate y forme lo que se llaman aneurismas micóticos. Esos no están relacionados en ninguna otra forma con aneurismas saculares, fusiformes, disección arteriosas o pseudoaneurismas por la etiología que es infecciosa, ¿no? O sea que hoy día vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea, resultado de la ruptura de aneurismas cerebrales saculares. Por eso quería tener esa introducción para poder tener clara el resto de la conversación. La epidemiología de esta enfermedad es bastante variada, dependiendo de dónde estemos en el mundo. La incidencia mundial varía dramáticamente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha establecido algunas incidencias que he puesto aquí sencillamente como manera de referencia. Por ejemplo, en China, casos de hemorragia subaracnoidea existen 2 por 100.000 habitantes en ese país. En Finlandia es mucho más, ¿no? 22.5 casos de hemorragia subaracnoidea por 100.000 habitantes en ese país. En los Estados Unidos es más o menos intermedio, 14.5 por 100.000 habitantes en este país. Y desafortunadamente no tengo los datos de Perú, pero como ustedes pueden ver, los números varían de manera diversa y de manera dramática dependiendo de dónde estemos en el mundo. Otra cosa que es importante saber es la incidencia. La incidencia, por motivos que aún no son muy claros, es mucho más alta en mujeres que en hombres. Y eso va a ser algo que va a generar bastante investigación en el futuro, como la ha generado en el pasado, ¿no? La relación de niveles hormonales y el efecto de hormonas en la salud vascular de estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo, factores asociados clínicos o epidemiológicos con el desarrollo de una hemorragia subaracnoidea? La presión arterial. Hipertensión es un factor de riesgo no solamente para las otras formas de stroke, pero para hemorragia subaracnoidea. Lo que es interesante es que la normalización de la presión arterial a través de las últimas décadas, 2 o 3 décadas, no ha traído consigo una disminución en la frecuencia de la hemorragia subaracnoidea como una enfermedad. Es una observación importante, pero existe un vínculo entre hipertensión y hemorragia subaracnoidea. Uso de tabaco y alcohol están asociados, particularmente el uso de drogas simpatomiméticas como cocaína, por ejemplo, ¿no? También asociadas directamente con el desarrollo de hemorragia subaracnoidea. Hay algunos síndromes genéticos y esa lista es bien larga, pero los que escuchamos más frecuentemente y los que están más claramente establecidos como factor de riesgo con la formación de aneurismas cerebrales es la enfermedad renal policística, síndrome de Ehlers-Danlos, Pseudoxanthoma elasticum y la displasia fibromuscular. Esos son síndromes genéticos que están relacionados de una manera bien directa con la formación de aneurismas cerebrales y como les digo, son parte de una lista mucho más larga. La historia natural de esta enfermedad, que yo creo que es muy importante siempre saber cuál es la historia natural de la enfermedad que estamos conversando, es bien impresionante. La mortalidad, antes inclusive de alcanzar al hospital en un paciente que tiene un aneurisma que se ha roto y ha producido una hemorragia subaracnoidea, es bien alta, es 12 a 15% de los casos ni siquiera llegan al hospital. Son pacientes que colapsan, algunos de ellos desarrollan arritmias o paro cardíaco por una elevación abrupta de la presión intracraneana y son diagnosticados a la autopsia. La tasa de mortalidad de pacientes con hemorragia subaracnoidea en el hospital en los Estados Unidos es 32%, que es un número muy alto. Y los pacientes que sobreviven esta hemorragia, que sobreviven el tiempo en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital, van a rehabilitación y finalmente sobreviven a la disabilidad funcional, que generalmente es motora, ¿no? Es 8 a 20%. Es un rango bien amplio, pero yo creo que está bien cercano al 20%, no tanto al 8%.
Pero esa es disabilidad, y ojalá que esté usando el término apropiado, disabilidad motora, funcional, lo que el paciente puede hacer, ¿no? Caminar con asistencia, bañarse, alimentarse, y generalmente medimos este tipo de disabilidad con la escala de Rankin, Modified Rankin Scale. Pero existe otro tipo de disabilidad que estas escalas no las diagnostican, y es la disabilidad cognitiva o emocional, que es extremadamente alta en los sobrevivientes de esta enfermedad, es 20% aproximadamente. Y está completamente underdiagnosed, no está diagnosticado suficientemente. Ese tipo de disabilidad envuelve impedimentos cognitivos globales, depresión, ansiedad, y esto todo lleva a una calidad de vida muy pobre. Que es una conversación distinta, pero tenemos pacientes que tienen muy poca disabilidad funcional, que pueden caminar, pueden alimentarse, pueden bañarse, pero tienen una disabilidad cognitiva o emocional tan alta que tienen una pobre calidad de vida, ¿no? Y eso se llama disability paradox, una paradoxia, ¿no? de la disabilidad, que no solamente pasa en esta enfermedad, pero pasan en muchos pacientes que sufren enfermedad neurológica aguda o devastadora. En cuanto a la localización de estos aneurismas saculares, conversamos un poco inicialmente que esos aneurismas se generan fundamentalmente en la bifurcación de arterias cerebrales. Este es un gráfico, como ustedes pueden reconocer, de la base del cerebro. Ustedes pueden ver que los aneurismas están graficados ahí, están nombrados. La mayoría de los aneurismas en el cerebro están desarrollados en la circulación anterior. Y por circulación anterior me refiero a la circulación carotidia, la arteria carótida interna, su bifurcación en la arteria cerebral media, cerebral anterior. Y ustedes pueden ver en este gráfico que la mayoría de los aneurismas están en la arteria cerebral media, 20%, la bifurcación, 7.5%, y en la arteria comunicante anterior, 30%. En general, se puede decir que aproximadamente 85% de los aneurismas cerebrales se forman en la circulación anterior. La circulación posterior está compuesta de las arterias vertebrales. Vamos a... yo creo que eso puede ayudar. ¿Pueden ver mi cursor? Sí, Doc. Perfecto. La circulación posterior es esta de acá. Las arterias vertebrales forman la arteria basilar, y la arteria basilar se divide en la arteria cerebral posterior del lado izquierdo y del lado derecho. Los aneurismas en esta circulación posterior son aproximadamente 15% de todos los aneurismas cerebrales. Para recapitular, la circulación anterior está compuesta por la arteria carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Como ustedes pueden ver, los aneurismas aquí son mucho más frecuentes. 20% en la bifurcación de la arteria cerebral media, 30% en la arteria comunicante anterior y 7.58% en la distal, en la terminación de la arteria carótida interna. O sea que 85% y 15%. Y muchos pacientes tienen aneurismas múltiples, no solamente en un lugar. Esto es lo mismo. Trata de explicar un poco, basado en el flujo sanguíneo, el estrés que existe en áreas de bifurcación vascular en el cerebro. Ese es un gráfico que muestra la arteria cerebral sobre la arteria carótida interna y su división en arteria cerebral media y en arteria cerebral anterior. Y ustedes, como pueden ver, el flujo sanguíneo va a producir un estrés hemodinámico, en ese lugar de bifurcación. Pacientes que desarrollan aneurismas cerebrales tienen una predisposición basal para desarrollar aneurismas. O sea que ese estrés hemodinámico es fácilmente tolerado por pacientes que no forman aneurismas, pero existe una predisposición que afecta a estos pacientes para que este estrés hemodinámico pueda producir esto, que es el aneurisma cerebral.
En este gráfico ustedes pueden ver el flujo sanguíneo intraneurismático que eventualmente va a llevar a la perforación, a la ruptura del aneurisma, como en este gráfico se está demostrando. Pero como les dije, no tiene que haber una predisposición existente para que estos aneurismas se desarrollen en estas áreas de bifurcación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Esto es clásico, una de las presentaciones más clásicas en medicina probablemente es la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Este es un término que no estoy muy seguro que sea traducido en español, que se llama thunderclap, cefalea o headache, ¿no? Es un dolor de cabeza que viene de la nada, la persona puede estar perfectamente normal y en menos de un segundo no se desarrolla este dolor de cabeza que es un dolor de cabeza que nunca lo ha tenido antes. Pacientes clásicamente lo describen como el peor dolor de cabeza de mi vida. Es intolerable y está asociado generalmente con náuseas y vómitos. Es característico, ¿no? No es un dolor de cabeza que se empieza a producir y evoluciona en minutos o en horas. No, es un dolor de cabeza que viene de la nada y es, como les digo, un dolor de cabeza que nunca se ha experimentado por estos pacientes. Náuseas y vómitos son muy frecuentes si el paciente está despierto. Y digo esto porque en muchos casos tienen pérdida de conocimiento. Pérdida de conocimiento, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, todos esos son síntomas de hipertensión endocraniana, como ustedes pueden recordar si han llevado sus clases de neurología. Existen estos pacientes, estas manifestaciones son manifestaciones de una elevación de la presión intracraniana de manera abrupta, ¿no? Producida por la ruptura del aneurisma, ¿no? O sea, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, el dolor de cabeza es thunderclap, pérdida de conocimiento. Algunos pacientes presentan convulsiones y estos síntomas generalmente se presentan cuando el paciente está realizando alguna actividad, por ejemplo, trabajando, haciendo ejercicios, situaciones que generalmente asociamos con maniobras de Valsalva o esfuerzos de Valsalva, pero no es siempre el caso, ¿no? Hay muchos pacientes que pueden estar viendo televisión o pueden estar durmiendo inclusive, que desarrollan todos esos síntomas y no necesariamente están asociados con situaciones de Valsalva que causan esta ruptura del aneurisma. Esta presentación clásica debe llevar a un alto grado de sospecha, ¿no? Cada vez que escuchamos esa historia, la primera cosa que nos tiene que venir a la cabeza es que el paciente puede estar sufriendo una hemorragia subaracnoidea. Algunos pacientes tienen lo que se llama una cefalea centinela o dolor de cabeza centinela. Es un dolor de cabeza que ocurre a veces días, a veces semanas antes de la ruptura del aneurisma. Es un dolor de cabeza que es inusual, puede ser thunderclap, que desaparece, que se va, y que el paciente nunca ha desarrollado antes, ¿no? Es como una premonición del dolor de cabeza y la ruptura del aneurisma que va a venir en el futuro, ¿no? Esa es una pregunta que siempre hacemos a los pacientes que están despiertos para poder saber si es que el dolor de cabeza presente puede ser por una hemorragia subaracnoidea. Esta cefalea centinela aparece en 10 a 30% de pacientes. Y hay alguna gente que no cree que eso es una entidad real. Hay alguna gente que cree que cada vez que preguntamos a los pacientes por dolores de cabeza anteriores, estamos generando lo que se llama recollection bias, bias de recolección, y que de repente no es un dolor de cabeza real, pero hay pacientes que nos dan esta información aún así no le preguntemos. O sea que yo creo que sí existe esta entidad de la cefalea centinela, que es como una cefalea premonitoria del aneurisma que se va a romper en el futuro. Los estudios de diagnósticos que usamos para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea es una tomografía axial computarizada sin contraste, y es una cosa que se puede hacer afortunadamente en este país en minutos a pacientes que llegan a la emergencia y nos va a diagnosticar la presencia o no de hemorragia en la tomografía. Si la tomografía no nos muestra hemorragia, pero tenemos un alto grado de sospecha, tenemos que hacer una punción lumbar a estos pacientes. La punción lumbar va a demostrarnos sangre que no desaparece entre el primer tubo y el cuarto tubo, o xantocromía. Si la sangre ha estado en el espacio subaracnoideo,
en el líquido cefalorraquídeo, de manera que se ha disuelto y produce esa discoloración del líquido cefalorraquídeo medio naranjado, medio amarillo, que se llama xantocromía, que a veces demora hasta 12 horas para producirse. Pero si la tomografía es negativa, pero tenemos un alto grado de sospecha, la punción lumbar es la siguiente etapa, o el siguiente paso. Para diagnosticar la localización y la anatomía del aneurisma tenemos que hacer un estudio vascular. Y los estudios vasculares que tenemos disponibles en estos momentos es la angiografía de tomografía o angiografía tomográfica y la angiografía digital de subtracción, que es la angiografía de catéter o angiografía convencional. Esta fotografía es una hemorragia subaracnoidea que ustedes podrían haber visto, pero de repente todavía no la han visto en clínica. Esto, desafortunadamente, como les digo, no tengo el cursor, pero de repente esto funciona. Perfecto. Ustedes pueden ver esta hiperdensidad que está en las cisternas basales del cerebro. Ese es el pedúnculo cerebral. Y acá ven que esta hiperdensidad, esta línea blanca, es sangre, ¿no? Que normalmente no se debería ver de esta manera, por supuesto. O sea que este paciente tiene una hemorragia subaracnoidea que está en las cisternas basales y en la fisura del silvio, aquí en el lado izquierdo y en el lado derecho. Esa es una fotografía clásica de un paciente con hemorragia subaracnoidea. Una vez que tengan estos pacientes diagnosticados ya en la emergencia, estos pacientes son admitidos generalmente en una unidad de cuidados intensivos. Acá en nuestro hospital los admitimos a mi unidad, la unidad de cuidados intensivos neurológicos, neuroquirúrgicos. La primera etapa de hacer es tratar al paciente, obviamente, como vamos a hablar en los siguientes minutos, pero intelectualmente tenemos que estratificar a este paciente. ¿Qué cosa es estratificar? Tenemos que ver a la información que tenemos de ese paciente para poder pronosticar sobrevida y mortalidad, basados en las características clínicas y radiológicas del paciente que tenemos en este momento enfrente nuestro, ¿no? O sea que la estratificación puede ser de dos tipos. La primera es estratificación clínica, y para eso usamos esta escala que se llama Hunt and Hess, que de repente ustedes ya han escuchado antes en clases o cursos anteriores. Hunt and Hess es una escala que va del 1 al 5, y esencialmente más alto es el número, el paciente está más enfermo neurológicamente, ¿no? Como pueden ver, el grado 1 es un paciente que está asintomático, ¿no? Normal, dándonos la historia clínica, comentándonos del el peor dolor de cabeza de su vida, puede tener alguna rigidez de nuca, meningismo, porque la sangre es irritante de la meninges. O sea, estos pacientes tienen meningitis química, no bacteriana, pero química. Y el grado 5 es el peor grado, parece que está comatoso, con rigidez de cerebración, ¿no? O sea que del 1 al 5 la mortalidad de estos pacientes se incrementa y el pronóstico funcional se empeora. O sea que eso es importante, sacar esta escala en los pacientes que vemos en emergencia o los pacientes cuando son admitidos a nuestra unidad o a sus unidades cuando estén cuidando a estos pacientes. Esa es otra escala clínica que personalmente no usamos mucho aquí en nuestra unidad. Es la escala de la Federación Mundial de Sociedades Neuroquirúrgicas. Es un poco complicada, va del 1 al 5 y está basado en el nivel de conciencia que está medida por el GCS y la presencia o ausencia de déficits neurológicos focales. Esta la voy a dejar acá de referencia para ustedes nada más. Creo que vamos a compartir esto vía PDF, pero como les digo, la más común es la Hunt and Hess, que es un poco más fácil de administrar también. El siguiente tipo de estratificación es la estratificación radiológica basada en la tomografía computarizada. Y la escala que usamos para eso se llama la escala de Fisher, la escala modificada de Fisher, y va del 1 al 4. Y si ponen atención en esta escala, 1 y 2 habla de cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo que es menor, definido como una lámina delgada de menos de 1 milímetro de grosor, con o sin o con hemorragia intraventricular. 3 y 4 están basadas en una lámina de sangre gruesa, más de 1 milímetro en la tomografía, con o sin hemorragia intraventricular. ¿Qué cosa está pronosticando esta escala? No es tanto la sobrevida o el déficit funcional clínico como pronóstico, pero está pronosticando la posibilidad de que estos pacientes desarrollen lo que se llama el espasmo vascular o vasoespasmo
vasospasm, es como consecuencia de la hemorragia subaracnoidea. Ya les puedo decir ahora que el factor que influencia de manera más potente el pronóstico de estos pacientes, pronóstico neurológico, es la presencia de espasmo vascular. Sangre en el espacio subaracnoideo en contacto con las estructuras vasculares producen inflamación y obstrucción del flujo sanguíneo por engrosamiento de la pared vascular, que inicialmente creímos que era vasospasm o espasmo vascular, pero en realidad es inflamación. Inflamación tan severa que produce acumulación de fibroblastos que engruesan, es una proliferación de fibroblastos que engruesan la pared vascular, produciendo limitación de flujo sanguíneo y eventualmente stroke. Los pacientes que están a más alto riesgo de este proceso son pacientes en grado 3 y 4, pacientes en grado 1 y 2 radiológicamente, de acuerdo a esta escala, no están en un alto riesgo de esa complicación. Por eso es que esta estratificación es extremadamente importante. En la misma tomografía que vimos hace unos minutos, ¿qué tipo de Fisher Scale modificada creen que ustedes que este paciente tendría? No sé si no pueden conversar. ¿Creen que sería 1? ¿2, 3, 4? Sería una hemorragia subaracnoidea de un grosor de sangre, de la lámina de sangre de más de 1 milímetro, pero sin hemorragia intraventricular, ¿no es así? Y eso sería, de acuerdo a nuestra escala Fisher modificada, una escala, disculpen. Okay. Sería Fisher 3. ¿No es así? La siguiente es esta. Esa es una tomografía de un paciente distinto con hemorragia subaracnoidea que ojalá que la puedan ver. Es mucho más atenuada, es mucho más delgada. Está acá en la fisura de Silvio, en el lado derecho. Un poco de sangre aquí en las externas basales. Un poco de hidrocefalia. No hay hemorragia intraventricular. Este paciente tendría grado 1, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea delgada sin hemorragia intraventricular. O sea que, en otras palabras, este paciente tiene una probabilidad de espasmo vascular mucho más alta que este paciente. Y por eso es que es importante hacer esta estratificación. ¿Cómo manejamos el aneurisma? ¿O cómo se maneja el aneurisma? La primera prioridad en estos pacientes es prevenir lo que es lógico en este momento, es la ruptura del aneurisma. Si los pacientes han sobrevivido a la primera ruptura y aparecen todavía vivos en la emergencia o en la unidad de cuidados intensivos, nuestra primera obligación es hacer todo lo que podamos para estabilizar al paciente y prevenir la ruptura de ese aneurisma, porque la mortalidad se duplica con cada episodio de ruptura del aneurisma. O sea, ¿cómo manejamos el aneurisma? Disculpen que este slide esté en inglés, pero se los puedo conversar. La primera obligación, como les digo, es disminuir el riesgo de hemorragia o ruptura, y es por la obliteración del aneurisma. ¿Cómo se oblitera el aneurisma? Hay dos metodologías fundamentales. Una es hacer una neurocirugía con una craniotomía abierta. Se hace una craniotomía, se accede al aneurisma, y los neurocirujanos pueden poner un clip en el cuello del aneurisma para poder aislar ese aneurisma de la circulación. De esa manera no se va a romper nuevamente y no va a haber otro episodio de hemorragia subaracnoidea. La otra opción en pacientes que son adecuados para ese tipo de tratamiento es poner coils dentro del aneurisma para que el aneurisma se trombose. Esto se hace de manera endovascular. Estos pacientes no requieren craniotomía. Y vamos a ver en un slide futuro cómo es que este procedimiento se hace. Es un neuroradiólogo generalmente o un neurocirujano con entrenamiento para procedimientos endovasculares que pueden poner estos coils en la cavidad del aneurisma para que el aneurisma se trombose y de esa manera se aísle de la circulación y no se pueda romper nuevamente, produciendo otra catástrofe y incrementando el riesgo de mortalidad en estos pacientes. ¿Cómo se decide cuál tratamiento es el que el paciente se va a beneficiar? Es una conversación que tenemos, es una conversación multidisciplinaria cuando los pacientes se discuten para poder determinar rápidamente
cuál es el mejor tratamiento para el paciente que tenemos frente nuestro, basado en las características clínicas del paciente y basados en las características del aneurisma. Existe una tendencia reciente que si hay, como se dice, equipoise, ¿no? El paciente podría ser un candidato para los dos. Generalmente tenemos una tendencia para hacer más tratamientos endovasculares con coiling que craniotomías, sencillamente porque la craniotomía es una cirugía mucho más invasiva que el tratamiento endovascular de estos pacientes. Y esa es una gráfica que demuestra lo que acabo de conversar, ¿no? Vemos la craniotomía. Hay un paciente, un gráfico ahí en el que se ve el flap del hueso, del cráneo, que se ha removido para acceder al aneurisma. Ven que el aneurisma se ha identificado y en la gráfica inferior ven que, en esta gráfica de aquí pueden ver que este es el aneurisma que se había roto aquí. Para poder acceder a este aneurisma de manera segura, o por lo menos más segura que se pueda, se ponen clips temporarios en las arterias que están nutriendo este aneurisma antes de poner este clip definitivo en el cuello del aneurisma. Y después estos dos clips se remueven. De esta manera este aneurisma se aísla de la circulación cerebral y no se va a romper nuevamente. Esa es la craniotomía. La otra opción es, como les dije, un tratamiento endovascular para poner coils en la cavidad del aneurisma. Como pueden ver en esta gráfica, voy a tener que salir nuevamente, este es el catéter que se introduce en la arteria femoral y se avanza hacia la circulación cerebral. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver la parte distal del catéter y a través del catéter se pueden administrar, se pueden deploy coils que van a empaquetar la cavidad aneurismática de manera que eso se va a trombosar y ese aneurisma se va a aislar de esa circulación y no se va a romper nuevamente causando un resangrado. Existen algunas consideraciones que, como les dije, basadas en las características clínicas del paciente y en las características anatómicas del aneurisma, nos puedan hacer más inclinados a hacer cirugía o procedimiento endovascular. Si pacientes tienen, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimatosa larga, generalmente el resultado de aneurismas en la arteria cerebral media, estos pacientes generalmente son más viables o mejor candidatos para ir a tener cirugía, sencillamente porque cuando se hace la cirugía también se puede remover esa hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Pacientes de edad avanzada, pacientes que están clínicamente inestables por el sangrado, o pacientes que tienen un grado pobre en el Huntington-Hess, o pacientes que tienen aneurismas de acceso neuroquirúrgico difícil, como por ejemplo aneurismas en la arteria basilar. Esos pacientes generalmente son candidatos más apropiados para tratamientos endovasculares. Esas son algunas de los factores que ayudan a decidir entre un tratamiento en relación al otro en esos pacientes. Hablemos un poco de los cuidados intensivos en los últimos minutos de esta conversación. Todos esos pacientes son admitidos a unidades de cuidados intensivos. Pueden ser quirúrgicas, médicas o de neurociencias como la nuestra. Las recomendaciones, cómo manejar a estos pacientes en esas unidades de cuidados intensivos generalmente son resultado de recomendaciones que se ponen a través de aquí en los Estados Unidos, la American Heart Association, que se revisan cada año, cada cierto número de años. Esta es la última, es sorprendente, pero la última versión de estas guidelines fue confeccionada en el 2012 y todavía son vigentes. Y vamos a hablar un poco de estas guidelines y cómo es que esas recomendaciones nos ayudan a manejar a estos pacientes en nuestras unidades de cuidados intensivos. Yo quiero que estén conscientes de que la mayoría de estas recomendaciones son implementadas después de haber asegurado el aneurisma. La primera misión de nosotros es prevenir el resangrado, como les dije, ¿no? Y esa es la primera discusión que se tiene. La mayoría de esas recomendaciones son cómo manejamos las complicaciones de haber tenido una hemorragia subaracnoide. En general, el manejo de estos pacientes
tiene dos partes. La primera es la resucitación sistémica del paciente. Como ustedes han aprendido, ABC, ¿no? La vía aérea, airway, pacientes que tienen un nivel de conciencia que está comprometido, y generalmente decimos un Glasgow Coma Scale de 8 o menos, que significa están comatosos y no pueden proteger la vía aérea, tienen que estar intubados para manejar la vía aérea, airway. La letra A, mantenimiento de la función respiratoria, breathing. Pacientes están manejados con el ventilador para poder optimizar la oxigenación y la ventilación de sus pacientes. Hipoxia y hipercapnia sencillamente van a empeorar presión intracraneana, ¿no? O sea que estas cosas tienen que ser manejadas de manera inmediata y de manera eficiente. Mantenimiento de la función circulatoria, no circulation, sí, la letra C, ¿no? ABC. Pacientes tienen que estar en esta situación clínica generalmente con manejo antihipertensivo para disminuir el riesgo de resangrado, como habíamos dicho inicialmente. Esa es la función, la primera misión que tenemos, ¿no? Disminuir el riesgo de resangrado, y para esto tenemos que mantener la presión arterial de esos pacientes a un nivel determinado. Circulation. Hablando de la presión arterial, el número que cuando esas guidelines se confeccionaron, el número que acordamos fue una presión arterial sistólica de por lo menos de 160 milímetros de mercurio. Más alto de ese número acordamos que el riesgo de resangrado es mucho más grande y no es tolerable. O sea que la presión arterial de estos pacientes tiene que ser menos de 160 milímetros de mercurio, para lo cual generalmente usamos goteos endovenosos de soluciones como de medicaciones. Acá usamos bastante la icardipina, que es una droga para bajar la presión arterial, y eso tiene que hacerse en emergencia si es posible. Manejo del edema cerebral, la hinchazón cerebral, usamos soluciones salinas hipertónicas. También usamos manitol, pero tenemos una tradición de usar bastante cloruro de sodio al 3% para elevar el sodio endovenoso en el suero de 145 a 155 como gol, ¿no? De esta manera creamos una gradiente osmótica para poder disminuir el edema cerebral en estos pacientes cuando sea necesario. Si hay hidrocefalia aguda, resultado de la obstrucción del líquido cefalorraquídeo por el sangrado en el espacio subaracnoideo, nuestros cirujanos pueden poner catéteres intraventriculares en la unidad de cuidados intensivos para aliviar la presión intracraneana resultado de esta hidrocefalia. Pacientes son sedados con sedación endovenosa cuando están intubados y a veces no toleran la ventilación mecánica o están agitados, por ejemplo, porque todo esto puede elevar la presión arterial y todo eso puede producir un resangrado. Usamos medicaciones como el propofol, fentanil, dexmedetomidina, que es una medicación bastante atractiva estos días, o combinación de drogas para poder llegar a un nivel de sedación apropiado para atender a estos pacientes de manera segura en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas que tenemos que estar bastante alertas? La reruptura, como hemos hablado, las primeras 2 a 12 horas son las horas de alto riesgo. La hidrocefalia, 15 a 87% de casos tienen hidrocefalia. El manejo es la introducción de un catéter intraventricular. La isquemia cerebral tardía o strokes, resultado de vasospasm o espasmo cerebral. En cualquier momento, desde los primeros 7 a 14 días, es que los pacientes pueden, a veces antes, pueden desarrollar esta complicación después de la hemorragia, y creemos que después del día 21 el riesgo ya se disminuye de una manera que no es una consideración muy alta. Convulsiones. Pacientes con hemorragia intracerebral pueden tener convulsiones antes o después de haber ido a cirugía o haber tenido su tratamiento endovascular del aneurisma. Y estas convulsiones pueden ser clínicas, pacientes que tienen convulsiones tónico-clónicas, o puede ser electrográfica, pacientes que siguen comatosos, pero cuando los conectas a la máquina de electroencefalografía continua, están teniendo convulsiones cerebrales que también tienen que ser tratadas. Okay, disculpen el slide en inglés, pero lo que dice es que usamos medicaciones, drogas antiepilépticas o inmediatamente después de la hemorragia subaracnoidea, especialmente en ese periodo entre la hemorragia
y haber tenido la cirugía para clipping o para haber hecho el coiling en los aneurismas. Porque una convulsión en ese periodo puede producir una hemorragia nuevamente, ¿no? O sea que no hay mucha discusión de que esos pacientes tienen que tener antiepilépticos de manera profiláctica. El uso continuado rutinamente de estos pacientes después de haber tenido el aneurisma asegurado no está recomendado, sencillamente porque antiepilépticos disminuyen el potencial de recuperación cognitiva después del daño neurológico. O sea que una vez que el aneurisma esté asegurado, generalmente descontinuamos esos antiepilépticos en estos pacientes, a menos que estos pacientes tengan factores de riesgo de desarrollar epilepsia. Y esos factores de riesgo son haber sido epilépticos, inclusive antes de la cirugía. Otro factor de riesgo es tener un hematoma intracerebral como resultado de la ruptura del aneurisma, tener una presión arterial intratable, elevada, que no la podemos controlar, tener un infarto cerebral, consecuencia de espasmo cerebral, o tener un aneurisma en la localización de la arteria cerebral media. Esos son factores de riesgo que se podrían considerar para continuar la droga antiepiléptica pasado el momento de clipping o coiling de esos aneurismas. Hemos hablado un poco de esto. Creo que voy a pasar este slide. Hay una droga que ustedes han escuchado, me imagino, se llama nimodipina, que se administra desde el momento del diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea hasta el día 21. Y la idea es un antagonista del calcio. La idea es que inicialmente era que iba a disminuir el riesgo de espasmo de las arterias cerebrales. Pero como les dije, no hay mucho espasmo. Lo que hay es más inflamación. De manera interesante, a estos pacientes con nimodipina tienen un mejor pronóstico que si no se les da la nimodipina. O sea que la droga actúa de una manera distinta de prevenir el espasmo cerebral, probablemente antagonizando daño neurológico mediado por calcio, pero no es por la disminución del espasmo cerebral. Estos pacientes tienen esta medicación por 21 días. Y voy a pasar esto. Cuando los pacientes desarrollan espasmo cerebral, lo que llamamos acá también isquemia cerebral retardada, lo que podemos hacer en unidad de cuidados intensivos es tratamiento médico, lo que significa la elevación de la presión arterial, aclarando que eso se hace una vez que el aneurisma se haya tratado, se haya asegurado, ¿no? Elevamos la presión arterial tratando de incrementar la perfusión cerebral, y si eso no ayuda a resolver el déficit neurológico, lo que hacemos es mejoramos o optimizamos el gasto cardíaco usando medicinas inotrópicas positivas. Esto lo hacemos por algunas horas, y si el paciente no tiene resolución de los síntomas neurológicos que son resultado de la isquemia cerebral por vasospasm, los pacientes se los manda nuevamente a la suite de angiografía para hacer angioplastía con balón endovascular para poder abrir el vaso que está obstruido por esta inflamación. Esto se hace en cuestión de horas para prevenir el infarto cerebral. Toda esta información de cómo podemos resolver estos síntomas usando hipertensión o la optimización del gasto cardíaco vienen de experimentos clínicos desde el 93 y el 94 en California, por este grupo de investigadores, por el doctor Levi en Gianora. El número de pacientes era muy, muy poco, creo que había menos de 14 pacientes, 15 pacientes, pero eso se convirtió en dogma y lo estamos practicando inclusive estos días, porque en un subset de patients podemos optimizar el flujo cerebral para poder prevenir el desarrollo de infartos cerebrales. Pero cuando esto falla, tenemos que hacer angioplastía y eso es el tratamiento definitivo en muchos casos. Esas fueron las complicaciones neurológicas. Complicaciones sistémicas. Existe ese síndrome que se llama desgasto cerebral de sodio o salt wasting, lo que conlleva a deshidratación con hiponatremia en estos pacientes. Y esto va mano a mano con vasospasm. O sea que cada vez que tienen un paciente con una hemorragia subaracnoidea, día 5, día 6, alto riesgo, que empieza a desarrollar hiponatremia, tienen que estar seguros que hagamos ese diagnóstico, porque esos pacientes tienen que ser rehidratados con soluciones hipernatrémicas o hipertónicas.
Otra complicación de la hemorragia subaracnoidea es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, o ARDS, que es una manifestación del estado inflamatorio sistémico que sus pacientes presentan. Y otra complicación muy frecuente es la cardiomiopatía de estrés, ¿no? Que la vemos especialmente en los pacientes de alto grado Hunt-Hess, ¿no? Es esta descarga adrenérgica profunda que afecta al miocardio, produciendo necrosis de la fibra miocárdica en contracción, y puede producir choque cardiogénico inclusive, ¿no? Es transitorio. La elevación de las enzimas cardíacas, las troponins, no son muy altas, pero también pueden ser muy altas. Generalmente es en el rango de 10, 15, 5. El estado de shock cardiogénico puede ser muy profundo, pero como le digo, es transitorio, ¿no? Y el tratamiento es tratamiento de soporte, ese caso de ese estado de shock. Y finalmente, quiero hablarles de un caso clínico que todavía estamos cuidando en la unidad de cuidados intensivos. Y con eso terminamos. Es una paciente de 47 años de edad que no tenía ninguna historia médica pasada en la casa del previo conocimiento. No tuvo oportunidad de quejarse de dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de su vida, o una cefalea sentinela. Sencillamente colapsó, perdió conocimiento. El sistema de emergencia fue llamado, la vieron en la casa, la pusieron en la ambulancia, fue intubada en la emergencia porque estaba en estado de coma, había perdido el conocimiento. Para proteger la vía aérea, fue intubada en la emergencia. El examen inicial en la unidad de cuidados intensivos fue estado comatoso. Los pares craneales estaban intactos y los movimientos de las extremidades eran simétricos, y removiendo las extremidades a estimulación nociceptiva, ¿no? Lo que nos quería decir que la paciente tenía por lo menos función motora de una manera que no era refleja, no era un poco más evolucionada más de un reflejo espinal. Se hizo una tomografía en la emergencia y este fue el scan que ya les había enseñado anteriormente, ¿no? Este scan demuestra, ojalá que lo puedan ver, edema cerebral difuso. No pueden ver ningún surco cerebral, porque el cerebro está hinchado. Hay un poco de hidrocefalia. Ustedes pueden ver los cuernos temporales de los ventrículos laterales. El tercer ventrículo está un poco redondeado y hay una lámina bien delgada de sangre. Fundamentalmente, esta paciente tiene edema cerebral. Este fue el scan de esta paciente que estamos hablando. Y eso es lo que acabamos de conversar. El manejo del edema cerebral lo hicimos con 3% de cloruro de sodio como un agente osmótico. El goal de esta solución era elevar el sodio sérico a un nivel de 145 a 155 milimoles por litro. Un catéter intraventricular fue insertado en emergencia por nuestros neurocirujanos. Y ustedes pueden ver el catéter que está aquí. Este catéter se introduce no en la sala de operaciones, se introduce en el cuarto de la unidad de cuidados intensivos, y es un catéter externo que va a drenar el líquido cefalorraquídeo externamente. Se hizo una angiografía cerebral. No había necesidad de hacer una punción lumbar porque era claro que este paciente había tenido por historia clínica y por tomografía una hemorragia subaracnoidea. Se hizo una angiografía cerebral y la diagnosticamos con un aneurisma en la arteria coroidal anterior, en el lado izquierdo. Y ese es el angiograma de esta paciente, y ese es el aneurisma. Ojalá que lo puedan ver. Es una dilatación bilobular que está adyacente a la interna carótida, a la arteria carótida interna en el lado izquierdo de esta paciente. Y esta es la reconstrucción tridimensional de la misma angiografía, y ahí pueden ver el aneurisma bilobular de esta paciente. No sé si lo pueden ver, pero el cuello se le ve bien ancho, ¿no? Y si recuerdan que habíamos conversado anteriormente, este cuello muy ancho, si ponemos coils, paquetes de coils dentro de ese aneurisma, no van a quedarse adentro, ¿no? Porque el cuello es tan ancho que esos coils se pueden salir a la circulación en el vaso, en la arteria nativa, y pueden producir un stroke por crear un trombo en la arteria carótida interna, ¿no? O sea, este paciente se hizo la conclusión que no había sido un buen candidato para coiling por la anatomía, y fue un candidato para cirugía. Y la paciente fue a cirugía para ponerle un clip.
Y ese es el aneurisma después de, disculpen, esa es la angiografía después de haberle puesto el clip en el aneurisma. Y ustedes pueden ver, ojalá que la pueden ver, la imagen del clip, ¿no? Está aislando el aneurisma de la circulación cerebral y no pueden ver el aneurisma en esta angiografía por ese motivo, porque está aislado por este clip. O sea que ese fue el tratamiento. Desafortunadamente, esta paciente regresó de la sala de operaciones y en la tomografía que hicimos horas más tarde, vemos que ella estaba desarrollando un infarto cerebral, que está en el lado izquierdo. El edema cerebral sigue bastante profundo, el catéter intraventricular está ahí en el ventrículo, los ventrículos no están muy grandes, no hay nada mucho que podamos drenar, y este edema cerebral, por el infarto cerebral, en adición al edema cerebral difuso, empezó a elevar la presión intracraneana de esta paciente, que inicialmente respondió a nuestro tratamiento médico con a soluciones hipertónicas salinas, pero no respondió por mucho tiempo, porque este edema cerebral se empeoró en las primeras 24 horas. Esta paciente desarrolló herniación transtentorial, la pupila izquierda se dilató. Afortunadamente pudimos revertir este episodio de herniación transtentorial con hiperventilación y con mannitol y con boluses de solución hipertónica salina. Y en ese momento, conversando con los cirujanos, decidimos que una hemicraniectomía decompresiva en el lado izquierdo era la única solución. Lo que eso está diciendo es remover un segmento del cráneo, un flap de hueso suficientemente grande para poder descomprimir el cráneo, para poder aliviar la hipertensión endocraniana de esta paciente y para disminuir la compresión en el tallo encefálico. Ese es un diagrama que muestra los tres burr holes que los cirujanos hacen, es sencillamente taladran el cráneo y cómo conectan los burr holes, cortando el cráneo. Ahí ven las líneas. Y eso como se ve en la sala de operaciones, ¿no? La nariz del paciente está hacia su mano derecha, el occiput está hacia la mano izquierda, la parte de arriba está en la parte de arriba de la pantalla, y esa es una incisión de question mark incision reverse, que se hace. Esta es la disección de los planos de tejidos blandos y pueden ver el cráneo. Esos son los burr holes que los cirujanos hicieron y cómo conectaron los burr holes cortando el cráneo, y eso se ha removido. En esta fotografía no ven el cráneo, lo que ven es la dura madre, que es también bien rígida. O sea que removiendo el cráneo sencillamente no completa el procedimiento. Tenemos que cortar la dura madre. Ustedes no sé si pueden ver unas líneas en el reflejo de la sangre que se llama durotomía, para poder ampliar la dura madre de manera que pueda permitir la decompresión del cerebro, de la hinchazón del cerebro. Y esto como se ve en una tomografía después del procedimiento. Como ven, este es el hueso, el cráneo, que termina acá y termina acá. Aquí no hay cráneo, sencillamente hay cuero cabelludo. Y la hinchazón cerebral se ha descomprimido hacia afuera, el infarto cerebral continúa ahí. Ese es un dren que se le pone, un dren quirúrgico. Y esta paciente tuvo la presión endocraniana mucho más fácil de manejar después de este procedimiento. Desafortunadamente, esta paciente en el día postoperativo número 1 desarrolló movimientos mioclónicos de la cara y los hombros sospechosos, bien sutiles. La conectamos a electroencefalografía continua y descubrimos que ella había tenido lo que se llama ritmo de bridge. No estoy muy seguro si es la traducción en castellano, pero lo que eso significa es cuando no hay hueso en un lado del cerebro, por ejemplo, los electrodos del electroencefalograma van a documentar la amplitud mucho más grande, la amplitud de los ritmos electroencefalográficos de mucha mayor amplitud, sencillamente porque hay menos distancia entre el electrodo y la corteza cerebral. O sea que eso fue un poco, introdujo un poco de confusión en la interpretación de este electroencefalograma, pero este ritmo de bridge, y había algunas spikes que era tan frecuente y tan rítmico que sugirieron la presencia de convulsiones electrográficas. Para esclarecer eso le dimos una dosis de lorazepam, 2 miligramos IV push, y vimos el trazado que se mejoró dramáticamente. Así fue como hicimos el diagnóstico de status epilépticos no convulsivo. Y para
Ese es el trazado. Tengo que salir de nuevo. Estos son los electrodos en el lado izquierdo. Ustedes pueden ver estas ondas bien frecuentes, bien rítmicas. El espacio entre esas dos líneas es 1 segundo. Esta paciente tiene como 2,5 de estas ondas por segundo. Esa es la frecuencia, 2,5 Hz. Ondas por segundo. Bien rítmicas y con bastante similitud a spikes, que estaba permanentemente en el trazado en el hemisferio izquierdo de este paciente. Como pueden ver, sigue bien rítmica y esto es después de 2 miligramos de lorazepam, completamente atenuado. Esta paciente requirió y requiere antiepilépticos. Inicialmente, después de estos trazados, la pusimos en un goteo continuo de propofol, porque el goteo continuo de midazolam no había sido suficiente. Demoró muchos días para que nosotros podamos controlar ese estatus epilépticos en esta paciente. Y ella todavía, como dice el slide, sigue en la unidad de cuidados intensivos neurológicos, inclusive hoy día. Para terminar, ¿no? El manejo de estos pacientes es bien complejo, ¿no? La hemorragia subaracnoidea es una enfermedad apasionante del aspecto genético, el aspecto epidemiológico, pero la parte de tratamiento, el tratamiento es lo que más nos atrae a nosotros, los intensivistas, y es un área que está evolucionando muy rápidamente, ¿no? Este resumen que acabamos de terminar, sencillamente está tocando la superficie, ¿no? Y les quiero también comentar que estas guidelines, que son importantes, que toman mucho trabajo ponerlas juntas, son una guía, ¿no? Una guía para poder disminuir el potencial de disabilidad motora y cognitiva en esos pacientes, ¿no? Pero hay mucho que tenemos que hacer y, como les digo, estas guidelines tienen que ser aplicadas de manera individual a estos pacientes, ¿no? Y eso es un trabajo que continúa día a día, ¿no? Si tienen algunas preguntas, yo creo que me pasé de los 45 minutos, pero si tienen preguntas, por favor, acá estoy disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora con Salvador vamos a leer las preguntas. Hay promedio de 7 preguntas, me parece. Si tienen más preguntas, pueden escribirlas en el chat, por favor. La primera pregunta es, cuando medimos los milímetros en la tomografía, ¿esta medición es en base al plano longitudinal o al plano transversal? Es el plano axial. Y el sangrado, sí, es el grosor del sangrado. O sea, dependiendo qué ángulo está viendo la tomografía, generalmente el ángulo axial es el diámetro o el grosor transverso de la lámina de sangrado, ¿no? Que tienes que medir. Y tienes que buscar el segmento del cerebro donde está la lámina más gruesa de sangre, ¿no? Porque a veces pacientes pueden tener grosor de esa lámina de sangre de 2-3 milímetros en las externas basales que se adelgaza, hacia la periferia, ¿no? O sea que tienes que coger la parte más gruesa y es la parte, el diámetro, si queremos usar ese término, transverso de esa lámina de sangrado en la tomografía axial. Okay. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿qué implica la aparición de vasoespasmo cerebral en un paciente con HSA? ¿Puede revertirse? Ya, esa es una pregunta. La hemorragia subaracnoidea generalmente la entendemos, ¿no?, como sangre que está en contacto con tejido cerebral y está en contacto con estructuras arteriales, estructuras vasculares, pero en este caso arteriales. La sangre es un irritante potente, ¿no? La sangre produce inflamación en cualquier tejido, que esté en contacto. No sabemos exactamente cuál es el componente de la sangre, a veces pensamos que es el hierro, pensamos que es los productos de degradación de la hemoglobina, son estas toxinas, pero son tremendamente proinflamatorias. Esa inflamación en esos productos en contacto con las arterias, con las estructuras vasculares, producen inflamación vascular, ¿no? Y esa inflamación vascular va a producir migración de células inflamatorias dentro de la pared vascular y van a producir la proliferación de fibroblastos, ¿no? Y esa pared vascular se va a engrosar sencillamente, ¿no? En casos extremos, ese engrosamiento va a producir obstrucción crítica del flujo sanguíneo
produciendo un stroke, ¿no? Un infarto cerebral distal, ¿no? Si ese vasoespasmo, ese es un misnomer, no es el término vasoespasmo o vasoespasmo o espasmo vascular es incorrecto. Lo seguimos usando sencillamente porque es tradición, pero es incorrecto. El componente de espasmo es mínimo. La lámina muscular de estas arterias, cuando la ven en microscopía electrónica, casi está invariable, ¿no? De pacientes que no tienen hemorragia subaracnoidea. La parte es la proliferación en la íntima de estas células inflamatorias que conducen a fibrosis, ¿no? Por la infiltración con fibroblastos. Es la parte que es el componente que produce la disminución crítica del flujo sanguíneo que puede producir un stroke, ¿no? La pregunta era ¿qué implica la aparición? Lo que implica es el riesgo a desarrollar un infarto cerebral, ¿no? Y por eso que esa es la función más importante después de haber asegurado el aneurisma en estos pacientes, ¿no? Poder monitorizar la aparición de vasoespasmo y tenemos una indicación temprana de que vasoespasmo se está desarrollando, tenemos que implementar las medidas para tratar el vasoespasmo. No hablé mucho de esto, ¿no? Pero, porque hay mucho que cubrir, pero en estos pacientes hacemos un monitoreo con lo que se llama Doppler transcraniano o transcranial Doppler. Es ultrasonido sencillamente, no es invasivo y podemos medir la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales proximales, ¿no? La parte de la proximal de la cerebral media, las partes proximales de la cerebral anterior, proximales de la cerebrales posteriores y la parte distal de la carótida, ¿no? Podemos, sencillamente, imagínense estas arterias como una manguera, ¿no? Si la manguera se le oprime o se la aprieta, el flujo sanguíneo va a acelerarse, ¿no? Porque el área de la manguera o de la arteria sencillamente va a ser más pequeña. O sea que para tener el mismo flujo sanguíneo por una área más pequeña, la velocidad tiene que ser mayor. O sea que el Doppler mide la velocidad. En estos pacientes monitoreamos las velocidades en esas arterias diariamente. Y si vemos una tendencia para esas velocidades a que se incremente, en el paciente que es alto riesgo, digamos, un alto Fisher grade, esos pacientes tenemos un alto nivel de sospecha de vasoespasmo. Ahí empezamos a establecer tratamientos como, por ejemplo, tenemos que mantenerlos normovolémicos o de repente hipervolémicos tempranamente. Tenemos que manejar el sodio de manera que no vayan a desarrollar deshidratación por este síndrome de salt wasting. Tenemos que tener unos exámenes neurológicos mucho más frecuentes y prevenir hipotensión. Y de repente, como les digo, en pacientes apropiados, a empezar a instituir hipertensión inducida para mejorar el flujo sanguíneo. O sea que hay muchas maniobras médicas que se pueden instituir basados en la estratificación de estos pacientes y el monitoreo de estos pacientes clínicos y con sonografía. Ok. En la práctica, ¿cómo diferencia un aneurisma saccular con un aneurisma falso? Ya, hay algunas características angiográficas que, si tenemos el ojo entrenado de manera adecuada, te puede ayudar bastante. El factor de riesgo siempre, para mí, es a lo que voy cuando necesito ayuda, ¿no? Si existe el factor de riesgo en un paciente para haber desarrollado un aneurisma, una localización atípica para un aneurisma saccular, por ejemplo, y el paciente tiene un aneurisma o una formación aneurismática, la impresión va a ser alta de que este paciente haya tenido un aneurisma falso por ejemplo, perforación. Si un paciente tiene una angiografía cerebral por un motivo que sea no relacionado con una hemorragia subaracnoidea y después de la angiografía cerebral tiene un aneurisma posiblemente falso, una localización atípica para aneurismas saculares, es lo más probable que sea un aneurisma falso. O sea que yo diría factor de riesgo y algunas características angiográficas que son un poco de describir sin las imágenes, ¿no? Pero el factor de riesgo para mí es el más alto, el componente más importante para hacer esa discriminación. Ok, doctor, gracias. Continuando con las preguntas, ¿qué
¿Qué síntomas y signos puede manifestar el paciente con aneurisma sin ruptura? Sin ruptura. Eso es interesante, porque hay mucha conversación. A veces encontramos pacientes que vienen a la sala de operaciones para tratarles de un aneurisma que no se ha roto, que ha sido diagnosticado por una tomografía que tuvieron o una resonancia magnética que tuvieron por motivos sin relación a un aneurisma, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se quejan de vértigo o de instabilidad o de falta de memoria o, ¿qué les puedo decir? Síntomas que no son específicos de nada, ¿no? Y que de repente ni siquiera meritan una resonancia magnética. Van a ver al médico general o a un neurólogo o a un neurocirujano y les ordenan una resonancia magnética y ahí está el aneurisma. O sea que es a veces difícil establecer síntomas que son relacionados directamente y sin lugar de dudas al aneurisma, pero lo que sí vemos más frecuentemente como una posible asociación fuerte es dolores de cabeza. Y los dolores de cabeza sí pueden producir o pueden ser producidos por aneurismas que se están alargando, migrañas particularmente migrañas en edad avanzada, que comienzan en edad avanzada o adulta, no necesariamente avanzada, pero adulta. Migrañas generalmente se presentan por la primera vez en los años, teenage years, 20, 15, 19, 20 años, 25 en el adulto joven, pero no en el paciente que es 54 años de edad. Síntomas visuales, dependiendo de la localización del aneurisma. Algunos aneurismas son gigantes. Por definición, aneurismas gigantes son aneurismas que tienen 25 milímetros o más en el diámetro del aneurisma. Esos aneurismas pueden producir efectos de masa, ¿no? Dependiendo de dónde estén localizados. Y esos aneurismas pueden producir, como les digo, síntomas visuales, están comprimiendo el nervio óptico, por ejemplo. Yo diría, dolores de cabeza, migrañas de edad atípica y efectos de masa producidos por el aneurisma, dependiendo cuál sea la localización, serían los más frecuentes síntomas que podemos asociar con aneurismas que no están rotos. Si estamos hablando de esto, el dolor de cabeza de centinela, que habíamos hablado en la conversación, en la charla, una teoría es que los aneurismas que están a punto de romperse son esos aneurismas que están inestables, que están creciendo y que la pared se está poniendo más inestable, ¿no? Estos dolores de cabeza, las estructuras que pueden producir dolor en la cavidad craneana generalmente son el periósteo, en el hueso, ¿no? Y las estructuras vasculares y los nervios, por supuesto, ¿no? Pero el tejido cerebral propio no duele. O sea que este dolor de cabeza centinela podría ser un aneurisma que se está poniendo inestable, se está agrandando, se está haciendo bilobular o irregular, que son todas, factores de riesgo para una ruptura inminente, ¿no? Esos serían también síntomas de un aneurisma que no se ha roto todavía, ese tipo de dolor de cabeza, centinela. Gracias, doctor. Continuando. ¿Lo digo yo o lo lees tú, Alexandro? Ya, dale tú, dale tú. Okay. Yo también lo puedo leer, acá lo estoy viendo. Bueno. ¿Cuál fue el último que... la práctica? Ok, ¿cómo prevenimos el resangrado de manera temprana e inmediata? El resangrado, ¿cómo se previene? En las primeras horas, el manejo de la presión arterial, ¿no? Estos pacientes generalmente, casi universalmente, todos vienen con hipertensión arterial. Y si ustedes se acuerdan de la respuesta de Cushing, cada vez que hay presión intracraniana elevada, el sistema circulatorio trata de mejorar la perfusión al cerebro elevando la presión arterial, ¿no? O sea que la presión arterial elevada es casi universal en todos estos pacientes. Tenemos que normalizarla o por lo menos controlarla hacia una presión sistólica de 160 o menos, ¿no? Esa es una manera de prevenir el resangrado. Y la otra manera de prevenir el resangrado es tratar el aneurisma lo más pronto posible. Y eso es poniendo clips después de una craniotomía o con una craniotomía o con un tratamiento endovascular, ¿no? de coils. Esas son las
dos maneras de prevenir resangrado. Hay una manera médica de prevenir el riesgo, disminuir el riesgo de resangrado en pacientes que por algún motivo no pueden tener el aneurisma tratado de manera apropiada y temprana. Y eso es la administración de dos drogas, el ácido trenaxémico o el ácido aminocaproico. Esas son drogas que usamos solamente por 72 horas y son protrombóticas, si ustedes se acuerdan de esas medicinas, son protrombóticas. Y la usamos en casos excepcionales de pacientes que hayan tenido una hemorragia subaracnoidea, pero por motivos que no están bajo nuestro control no puedan ir a la sala de operaciones para craniotomía o no puedan tener sus aneurismas coiled. Esa sería otra manera de médicamente disminuir el riesgo de resangrado, pero eso no es bien frecuente, como digo, 72 horas nada más. Y el riesgo que tomamos usando estas medicinas es, como generan un estado protrombótico, es isquemia miocárdica, embolismo pulmonar y strokes por el estado protrombótico inducido por esta medicina. O sea que excepcionalmente podríamos usar esas medicinas por 72 horas en pacientes propiamente seleccionados, ¿no? La siguiente pregunta es, cuando se hace el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea por CT sin contraste, ¿cuál es la siguiente imagen de elección? Si has hecho el diagnóstico con el CT o con la tomografía, con el CAT scan, lo que significa estar viendo la sangre en el CAT scan, la siguiente etapa es identificar la anatomía y la localización de ese aneurisma. En nuestra institución generalmente hacemos un CTA o CTA, angiografía computarizada. Esto en casi 100% de los casos, y eso de repente es una exageración, pero de repente en 80% de los casos identifica el aneurisma y nos permite hacer una angiografía selectiva, que es la siguiente etapa, una angiografía convencional selectiva de esa arteria donde ese aneurisma fue identificado en CTA para poder definir la anatomía precisa del aneurisma, para poder decidir si ese paciente va a tener craniotomía o va a tener coiling. O sea que la secuencia sería CT sin contraste, nos va a decir hemorragia subaracnoidea sí o no, CTA y después DSA o angiografía convencional. ¿Puede repetir qué factores influyen en la elección de manejo con coils? Pacientes que son de edad avanzada, que tienen bastantes condiciones médicas que incrementan su morbilidad, por ejemplo, cardiomiopatías isquémicas, pacientes que están en estado de shock, pacientes que han tenido un arresto cardíaco en la casa, resultado de la hemorragia subaracnoidea, que están inestables, pacientes que tienen una hemorragia intraparenquimal en adición a la hemorragia subaracnoidea, porque dependiendo estos aneurismas a dónde estén dirigiéndose, una vez que se rompen, si el jet de sangre está orientado hacia el tejido cerebral, no solamente pueden producir hemorragia subaracnoidea, pero pueden producir también una hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Si pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea también tienen una hemorragia intraparenquimal larga, ese es un factor que nos ayuda a decidir hacia hacer una craniotomía, sencillamente porque con la craniotomía también se puede evacuar la hemorragia intraparenquimatosa, que nos puede ayudar a manejar el paciente en la siguiente semana o 2 semanas. Son factores que son generalmente usados para discernir entre una y la otra. Coils. En la paciente que hablamos al final, en el caso clínico, pacientes que tienen aneurismas con un cuello que es bastante amplio, son pacientes que no van a poder retener los coils. Esos pacientes, si les ponemos coils, los coils se van a ir a la circulación cerebral y van a producir trombosis en todo el cerebro. O sea que esos pacientes no son buen candidatos para coils. O sea que factores clínicos y factores anatómicos del aneurisma son los que ayudan a decidir entre coiling versus clipping. ¿Cuáles serían los factores que influyen en la disabilidad funcional o cognitiva del paciente? ¿Se puede prevenir o mejorar? Hay factores que no podemos prevenir sencillamente porque la magnitud de la hemorragia subaracnoidea es el factor que influencia la disabilidad funcional y cognitiva de estos pacientes, ¿no? Y eso no tenemos ningún control, ¿no? Ese es el tipo de sangrado que estos pacientes han tenido en
en el lugar donde ellos sangraron. Lo que podemos hacer para poder prevenir o mejorar es hacer todo lo que podamos para disminuir lo que se llama el daño neurológico secundario. Y eso generalmente es hipertensión endocraniana, manejo oportuno y, como se dice, timely, en el tiempo apropiado de la hipertensión endocraniana, y eso es el manejo del edema cerebral, manejo de la hidrocefalia, y lo más importante, prevenir strokes o infartos cerebrales, previniendo, monitorizando y manejando de manera apropiada el espasmo cerebral, ¿no? Como le dije, es un término que no es apropiado, pero lo seguimos usando. Si podemos monitorizar y manejar todas esas variables de manera apropiada y oportuna, estamos haciendo lo que podemos para disminuir el riesgo de que esos pacientes tengan un pronóstico pobre, funcional y cognitivo en esos pacientes. Elegir parte más gruesa, transversa a la tomografía, sí. El acúmulo de líquido de las cisternas basales siempre indica hemorragia subaracnoidea. El acúmulo de sangre, sí. Normalmente tenemos líquido cefalorraquídeo en las cisternas basales, pero si ustedes ven sangre en las cisternas basales, y sangre se ve hiperdenso o blanco, ¿no? En esas cisternas, eso es sangre, y eso es diagnóstico de... siempre se ve en las hemorragias subaracnoideas de magnitud suficiente. Van a haber casos que tienen una historia clínica bien sugestiva de hemorragia subaracnoidea, clásica de hemorragia subaracnoidea, le hacen un CAT scan y no hay sangre. El siguiente paso, porque tenemos un alto nivel de sospecha, es una punción lumbar en esos pacientes, ¿no? O sea que no siempre vemos sangre en el espacio subaracnoideo de esos pacientes, pero cuando vemos sangre eso es suficiente, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Doctor, en el caso no se evidencia la hemorragia en la tomografía, eso creo que acabo de decir. Usted mencionó que es la punción lumbar. Vamos a ver si tiene una hipertensión endocraniana para no producir una herniación, suponiendo que no tenga los síntomas de signos clínicos clásicos de hipertensión endocraniana y que el paciente esté en coma. Es difícil. Si ustedes tienen un paciente que no tiene hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿no? Tiene la historia clásica y están sospechando altamente que el paciente tenga una hemorragia subaracnoidea. Si hay tanto edema cerebral en el CAT scan, y eso es subjetivo, ¿no? Pero si hay tanto edema cerebral y el paciente está en una condición clínica pobre, no es una buena idea hacer una punción lumbar por ese riesgo de herniación. La siguiente etapa sería la angiografía, ¿no? CTA, y si el CTA es positivo, con angiografía convencional. O sea que no siempre es una punción lumbar. Una punción lumbar la hacemos cuando es seguro, ¿no? Cuando no hay un riesgo muy elevado de producir una herniación cerebral en estos pacientes. Eso es lo que hacemos. Como un comentario, siempre estamos preocupados de inducir un evento de herniación con una punción lumbar en pacientes que tienen elevación de la presión endocraniana difusa. Toda la evidencia que está conectada en la bibliografía no soporta un riesgo muy alto de una herniación con una punción lumbar en pacientes que tienen elevación endocraniana difusa. Si el paciente tiene una hemorragia localizada o tiene un infarto cerebral con edema localizado con elevación de la presión endocraniana, esos son los pacientes que están en alto riesgo de herniación. Entonces hacemos una punción lumbar. Eso fue un comentario en relación a esta pregunta. Pero en general, si los pacientes están en mala condición clínica, después de una hemorragia subaracnoidea bien probable, pero que no la muestran en la tomografía, no haría una punción lumbar y iría directamente a CTA y a angiografía digital. Morfológicamente, ¿cómo es un aneurisma micótico? ¿Se acerca en similitud a alguno de la planificación morfológica? No. O sea, estos aneurismas que acabamos de conversar, aneurismas saculares, son aneurismas que se presentan en pacientes con hemorragia subaracnoidea que están localizados en el círculo de Willis o muy cercano al círculo de Willis. Y por definición en la base del cerebro, ¿no? Son sangrados que son basales. Aneurismas micóticos, porque son el resultado de sembrar, ¿no? arterias distales vía el flujo sanguíneo con material infeccioso, generalmente son en las regiones distales de las arterias cerebrales, en la convexidad, ¿no? Y
morfológicamente no hay punto de comparación, son muy pequeños, a veces los podemos ver con la geografía convencional. Son múltiples, producen sangrado subaracnoideo cuando se rompen en la convexidad, que es distinto de en la base del cerebro. O sea que hay algunas maneras de... Y tienen, nuevamente, el factor de riesgo, ¿no? Pacientes que tienen bacteremia, tienen bacteritis endocarditis bacteriana subaguda, enfermedad vascular valvular que está infectada, ¿no? El contexto es distinto, ¿no? Pero la localización es distinta y el tipo de sangrado, el patrón del sangrado es distinto, también es de la convexidad. Doctor, la información que se genera por el vasoespasmo no podría ser atenuada además del nimodipina con antiinflamatorio. Sí, interesante, pregunta interesante. Eso se ha estudiado bastante en el pasado. La dexametasona, los cirujanos les encanta la dexametasona y la usamos sencillamente por las primeras 24 horas, porque han habido estudios que han estudiado la dexametasona para tratar de prevenir el espasmo cerebral, pero no funcionó. No disminuyó el riesgo de strokes y hubieron muchas complicaciones médicas resultado de hiperglicemia e infecciones. Y sencillamente se usa como manera rutinaria en el periodo perioperatorio, porque a los cirujanos no, es su cultura, no usar esteroides, sino para el edema cerebral por la manipulación del cerebro, si quieres. Pero no la continuamos. Now, habiendo dicho esto, yo creo que hay suficiente material para hacer investigación de manera contemporánea, moderna, estudiar la dexametasona o una droga antiinflamatoria en el tratamiento de espasmo cerebral o isquemia cerebral tardía en estos pacientes. Y han habido estudios, ¿no? Pero hay con alguna promesa. ¿Cuándo decidió el uso de manitol en lugar de una solución? Es una buena pregunta. Podríamos tener una conversación de esto si ustedes tienen tiempo en otro día. Hay un poco de cultura en cuando usamos una y la otra. En Hopkins acá se diseñó por primera vez el uso de soluciones hipertónicas para tratar el edema cerebral y la hemos continuado por muchos años. Inclusive es probablemente el número 1 como agente que usamos para tratar el edema cerebral. Usamos manitol también, pero no hay nada que se pueda criticar si alguien usa manitol. Yo diría cultura y lo que los intensivistas se sientan más confortables usando en sus unidades. El gol es el mismo, ¿no? Crear un estado hiperosmolar con normovolemia o con de repente hipervolemia, no con deshidratación para poder manejar el edema cerebral de estos pacientes. ¿Hay una relación necesaria entre la cantidad de sangrado subaracnoideo? Sí, por supuesto. Y eso es exactamente lo que la escala de Fisher está tratando de cuantificar, ¿no? Si queremos, o estratificar. Cuanto más sangre hay en el cerebro, en el espacio subaracnoideo o en los ventrículos, mayor es el riesgo de espasmo cerebral. La respuesta es sí, sí existe. Pero doctor, me refería a la sangre en la pregunta de las cisternas basales. Gracias, sí, no hay problema. Bueno, creo que hemos finalizado con las preguntas. ¿Hay alguna otra duda? Creo que no. Ok. Bueno, doctor, le agradecemos por la ponencia y tenemos preparado para usted ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Deja que... No, todavía no. Yo sí veo. ¿Sí? ¿La pueden ver? Yo veo la del doctor. A ver, un momento. Sí se ve, Alejandro. Ok, bueno, le estamos otorgando un diploma virtual debido a la situación, ¿no? Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, doctor Juan Caruapoma, en agradecimiento por la charla sobre hemorragia subaracnoidea de parte del presidente de Sociemo PC Andrés Quevedo y mi persona, igual de toda la sociedad. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Ha sido una sesión un poco distinta a lo que solemos hacer ya que lo hacemos por YouTube, pero bueno, en general la conectividad falló en Lima, pero igual lo intentamos solucionar. La ponencia va a ser resubida al canal de YouTube en la noche. Es una ponencia un poco extensa, así que toma tiempo subirlo, por eso. Y nada, les agradecemos a todos los asistentes y al doctor.
Doctor, ¿se puede quedar unos minutos después de que finalice todo, por favor? Porque quisiera conversar con usted unas cositas. Por supuesto, no hay problema. Ya. Muchas gracias a todos, espero que tengan muy buen día. Y no se olviden suscribirse al canal de YouTube de Sociómetro PC. Ahí podrán encontrar más tarde la ponencia si desean revisarla, igual que otras ponencias. Mañana tenemos a las 11 de la mañana la ponencia sobre sexualidad en tiempos de coronavirus 19, COVID-19 con el doctor Gunter Valareso de UPC. No se la pierdan, que va a estar muy buena también. Ahí está. Bueno, 11 de la mañana, como el día de hoy. Esperemos que la conectividad se arregle, si no ya informaremos por el medio en el cual será la ponencia.